Dios les bendiga en esta mañana. Es un placer estar aquí una vez más para continuarmos con esa serie de estudios de escatología bíblica. Vamos a abrir nuestra Biblia por gentileza en el libro de Eclesiastés, capítulo 3 y el versículo 11. La tierra, su principio, fin y redención. Dios hará nuevos cielos y nueva tierra. Esa tierra será purificada por el fuego, pero el Señor la hará una nueva tierra, donde descenderá la Jerusalén, y entonces viviremos para siempre con Él. Eclesiastés capítulo 3 y el versículo 11. Todo lo hizo hermoso Dios en su tiempo, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios. El hombre jamás lo podrá entender, la plenitud, la profundidad, la extensión, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Dios es tan grande, tan poderoso, jamás ningún hombre de la historia podrá entender, ni científicamente, ni intelectualmente, la profundidad de la obra de Dios. Nadie, porque Él es tan grande y tan poderoso, y la palabra de Dios es tan grande, que llevaríamos una eternidad entera para escudriñarla y para estudiarla todos los días, y nunca se secaría esta fuente bendita de la palabra de Dios. Vamos a orar, por favor. Padre, en el nombre de Jesús, te agradecemos una vez más por estarmos aquí, Señor, en este día, para oírmos tu palabra, Señor, en la continuación de esta serie escatológica. Te pedimos en el nombre de Jesús que tú nos des sabiduría, y nos humillamos delante de tan gran presencia, y te pedimos para tu honra y para tu gloria, que tú puedas hablar en nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Amén. Puedes sentar, por favor. La tierra fue creada hermosa, no vacía ni caótica. Ella fue creada hermosa. Dios la hizo hermosa en su tiempo. Isaías 45:18, el otro día yo le dije a usted en el estudio que Dios no creó la tierra en vano. No la creó vacía, la creó para que fuese habitada. Dios la creó perfecta en su estado original. Pero por el pecado, por la transgresión del hombre, tanto la generación preadámica como la generación adámica, entonces la destituyó de su estado original. Pero al final de los tiempos, Dios irá a redimirla una vez más, por la tercera vez. Entonces la nueva Jerusalén, por eso la Biblia dice, vi descender la nueva Jerusalén, descender del cielo a la tierra, y entonces viviremos para siempre con el Señor. Segundo, Satanás fue echado del cielo cuando él vino a habitar en la tierra en la generación preadámica, de la cual la destruyó, siendo el primer gobernante de ella. Isaías capítulo 14 y el versículo 12. En el estudio de la generación preadámica lo estudiamos, que él fue el primer gobernante de ella. ¿Cómo caíste del cielo, lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitaba las naciones. En Génesis 1:2, la tierra estaba sin forma y vacía, y el Espíritu de Dios pairaba sobre las aguas. Él destruyó su vegetación, Él destruyó sus ciudades, Él destruyó las aves, Él destruyó la naturaleza, Él destruyó todo. Y entonces Génesis 1, como ya hemos estudiado en Génesis, fue la reconstrucción de todas las cosas de la tierra a su estado original. En tercer lugar, la tierra fue arreglada para Adán. Se llama adámica porque es mitad agua y mitad tierra. Génesis capítulo 1 y el versículo 9. Dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrese lo seco. Y fue así. Júntense las aguas. Dios hizo una división. Tierra adámica, mitad agua y mitad tierra. Hoy hay 75% de agua y solamente un 25% de tierra. 3/4 partes de la tierra es agua. Los mares, los ríos, los lagos, es agua. Adámica, agua y tierra. La composición divina, agua y tierra, los dos juntos. Ese fue el plan original de Dios cuando Él la reconstruyó, la tierra, en Génesis capítulo 1. En cuarto lugar, la tierra cuando había sido destruida por las aguas del diluvio. En Génesis capítulo 7, 17 a 24, y 2 Pedro capítulo 3 y el versículo 6. Por lo cual el mundo de entonces fue anegado en agua, dice la palabra de Dios. Pero el 1 Pedro capítulo 3, entonces usted va a encontrar que ahí dice que solamente 8 personas fueron salvas.
8 personas fueron salvas cuando entonces Dios trajo el diluvio a la tierra. La Biblia dice en el versículo 18, porque Cristo padeció una vez por los pecados, los justos por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en carne, purificado en espíritu, el cual fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, en el tiempo de Noé, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, a decir 8, fueron salvadas por el agua. 1 Pedro capítulo 3 y el versículo 20. Son 8 personas. 8 personas. Ese fue el mundo entonces en la generación de Noé, que pereció anegado en agua. En quinto lugar, la tierra será purificada por el fuego, para que Cristo reine en ella durante los 1000 años. Segundo Pedro capítulo 3 y el versículo 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Versículo 12. Esperando y apresurándoles para venir de Dios, el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán. Esa será la destrucción de la tierra, tal vez una destrucción atómica. En esa noche voy a hablar sobre las profecías y los señales de la segunda venida de Cristo. Los cielos en el griego es uranios. Tal vez en el final de los tiempos, algunos teólogos lo han puesto así, que la tierra será deshecha por una explosión atómica, será consumida por el fuego. Entonces Dios hará un nuevo cielo y una nueva tierra donde habite la justicia para siempre. Sexto lugar, la tierra llegará a su fin. Hay un día en que ella llegará a su fin y que el mal terminará sobre la tierra. Apocalipsis capítulo 20 y el versículo 11. La Biblia dice: y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. La tierra desaparecerá totalmente, será purificada en fuego, no desaparecerá sus elementos, no que desaparecerá en decomposición, en ceniza, pero desaparecerá su forma. Dios la hará nuevamente por la tercera vez a un estado habitable y original. Y no fue encontrado lugar para ellos. Cuando dice que el cielo desapareció, no es el cielo de Dios, es el primer cielo y el segundo cielo. En las regiones donde están los astronautas, la hidrosfera, la estratosfera y la hidrosfera. Porque en el tercer cielo vive Dios. Y Dios lo hará cielos nuevos, el primero y el segundo, y una nueva tierra donde habitará para siempre el Señor con su pueblo. En séptimo lugar, la tierra será hecha nueva, del cual será eterna para siempre. Apocalipsis capítulo 21 y el versículo 1. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Un nuevo cielo y una nueva tierra. Cuando se hace algo nuevo, se construye sobre algo que ya existía, algo nuevo. Se hace algo nuevo. Dios hará una nueva tierra. Isaías capítulo 65 y el versículo 17. Dios la hará, del cual Él hará su redención para siempre, por la tercera y última vez. Isaías 65, 17. Porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado, porque he aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. Y me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo, y nunca más hablé y no oirán, sino que lo que hicieron el malo delante de mis ojos y escogieron lo que me desagrada, nunca más lo será, nunca más. Quiere decir que la tierra será hecha en su estado original para siempre. Nunca más será lo que era antes. Dios la hará nuevamente, la hará perfecta. Nunca más se oirán en ella voz de lloro ni voz de clamor. En otras palabras, nunca más habrá maldad en ella, porque será habitable por la tercera vez. Desde el plan original de Dios era para que la tierra fuese una cosa sola, pero fue destruida en la generación preadámica, destruida por el diluvio, y será destruida entonces cuando los cielos pasarán como un estruendo y Dios la creará con un poder sobrenatural, con el poder de su palabra. La redención de la tierra. La Biblia dice en Génesis 1:1-2
que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, pero que la tierra estaba desordenada y vacía. Dios quitará esta forma desordenada y vacía para siempre. Cuando Él la recreó por la segunda vez, Él la hizo igual. Pero hoy la tierra está fuera de su eje central. Por eso a veces las temperaturas están totalmente contradictorias, porque su eje central de la tierra fueron avalados y fueron distorsionados por los terremotos que ha habido en la tierra. Y Cristo lo traerá a su estado original nuevamente para siempre. Si sabemos que Dios no había creado la tierra fea, pero la creó hermosa en su tiempo, es que Dios no la creó en un caos, porque todo lo que hace Dios lo hace perfecto. Lo hace perfecto, lo hace hermoso, como todas las cosas que Él hace. En relación al estado actual de la tierra, ella se encuentra maldecida por dos principios. Primero, por el pecado de Adán, en Génesis 3, 17, 19. Y segundo, por el pecado de Caín, Génesis 4, 8 a 13. Cuarto, la tierra actualmente está enferma. Isaías 24, versículo 4 a 6. Se encuentra actualmente enferma por una serie de elementos que la constituyeron así por su caída en su rebelión. Isaías capítulo 24 y el versículo 4. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra. Y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho y quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. La tierra está enferma, enferma. Y Cristo la traerá en una sanidad completa después del milenio, cuando Él la restaurará con su poder y su gloria. La naturaleza, en quinto lugar, de la tierra está enferma. Romanos capítulo 8 y el versículo 19. La naturaleza está enferma por la causa del pecado del hombre. Romanos capítulo 8 y el versículo 23. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos primicias del Espíritu, hablando de la tierra, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción de la redención de nuestro cuerpo. Esperando. La tierra gime, porque la tierra fue deshecha de su estado original. Ella gime para volver a ser lo que ella era antes, a su estado original. Gime. Ella está enferma. El versículo 19 dice: por el anhelo ardiente de la creación es, porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. ¿Quién es el hijo de Dios? Tú y yo. Porque la creación fue sujeta a la vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud, que es la naturaleza, será libertada de la esclavitud de la corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora, quiere decir, hasta que la redención eterna. Por eso que la Biblia dice que Dios envió a su Hijo para restaurar tanto las cosas que están en el cielo como las cosas que están en la tierra. Y Él restauró por el poder de su nombre las que están en el cielo, en el primero y el segundo cielo, no el de Dios, no el de Dios. Y restauró para su estado original. Sexto lugar, los seres humanos también están enfermos. Romanos capítulo 8 y el versículo 23. Mire bien. Nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, gemimos esperando la adopción de la redención de nuestro cuerpo. El cuerpo. Por eso el hombre enferma. El hombre enferma porque es la causa del pecado. El hombre enferma. Es la causa del pecado, es la enfermedad en el cuerpo. Cuando Dios creó el hombre, Él nunca creó el hombre para que el hombre muriera. Él lo creó eterno. Dios nunca creó el hombre para que sufriera enfermedad. Pero por la causa del pecado, entonces el hombre sufre en la enfermedad. Séptimo lugar, los animales también están enfermos. Romanos capítulo 8 y el versículo 20. Porque la creación fue sujetada a la vanidad. La creación, no por su propia voluntad, sino por la causa del cual la sujetó en esperanza. Están enfermos. En el principio no era así. En el principio los animales vivían en armonía, como los animales vivirán en armonía en el milenio. Pero hoy día no es así. Hoy en día no es así. En octavo lugar, el clima también está enfermo. Amós capítulo 4 y el versículo 7. El clima también está enfermo. Por eso nosotros a veces
hemos mirado desajustes en el clima y desajustes a veces que hay calor y hay frío y el otro día hay nieve. Eso es un desajuste en la temperatura porque el clima está enfermo. Amós capítulo 4 y el versículo 7. También nos detuve la lluvia 3 meses antes de la siega e hice llover sobre una ciudad y sobre otra ciudad no hice llover. Sobre una parte llovió y la parte sobre la cual no llovió se secó. Desajuste del clima. El clima está desajustado. Usted escucha la noticia, mañana hará sol y amanece entonces lloviendo. El clima está desajustado. Cristo lo traerá a su perfección. Ezequiel capítulo 34 y el versículo 26. Y daré bendición a ellas y a los alrededores de mi collado, y haré descender lluvia en su tiempo. Lluvias de bendición serán, lluvias a su tiempo. Dios tiene un tiempo para todas las cosas, es lluvias a su tiempo, porque están desregulados en el sistema normal. Y Job 37, de los versículos 6 a 13. Quinto lugar, la salvación de la tierra, su redención eterna de Cristo, será hecha por el poder de su palabra. La Biblia dice que Juan el Bautista dijo que Jesucristo era el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo. Él quería decir, Jesucristo también es el Cordero de Dios que quita la maldición de la tierra. Juan capítulo 1 y versículo 19. Mira, dijo él, ahí va el Cordero del mundo que quita el pecado del mundo. Si él quita el pecado del mundo es que él quita la maldición de la tierra. Cristo transformará la geografía de la tierra y eliminará la contaminación de la tierra mediante el fuego. Zacarías capítulo 13 y el versículo 9. Él alterará la geografía. El versículo 9 dice, y meteré en el fuego a la tercera parte de la tierra, y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro, y invocará mi nombre, y yo le diré, pueblo mío eres, y dirá, Jehová es mi Dios. Cristo irá a alterar la geografía de la tierra cuando Él restaure todas las cosas a su estado original. Salmo capítulo 50 y el versículo 3. Salmo 53. Vendrá nuestro Dios y no callará, y fuego consumirá delante de Él, y tempestad poderosa le rodeará. Fuego le consumirá delante de Él. La tierra será consumida en fuego. Algunos teólogos dicen que Dios destruirá la tierra para nunca más levantarla, pero no es cierto. Dios la destruirá, la purificará en fuego, pero la restaurará por la tercera vez. Por eso descenderemos y viviremos en la nueva Jerusalén, en Jerusalén para siempre y por toda la eternidad, sostenidos en el espacio por el poder y de la autoridad de Dios, como es hoy. Sofonías capítulo 1 y el versículo 18. Sofonías capítulo 1 y el versículo 18. La palabra de Dios dice, meteré fuego sobre la tierra, y meteré fuego sobre la tierra sin dejar ninguno. Ni su plata ni su oro os podrá librar en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Segundo Pedro 3:7, ya lo hemos leído, los cielos pasarán como un estruendo. Joel capítulo 1 y el versículo 20 habla la misma cosa de la destrucción y la consumación por el fuego. Tercero, Cristo hará temblar la tierra con un gran terremoto, el mayor de todos. De todos los terremotos que jamás ha existido, será de ámbito mundial. Apocalipsis capítulo 16 y el versículo 18. Será el mayor terremoto de la historia como nunca antes visto. El versículo 18 del capítulo 16. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran terremoto en tierra, un gran temblor tan grande, cual no hubo jamás desde los hombres que han estado sobre la tierra. Él irá a alterar el sistema de la tierra y será un juicio severo. Ese será el tiempo donde Dios juzgará al hombre durante la gran tribulación. Cuarto, Cristo hará temblar también los cielos. Hebreos capítulo 12 y el versículo 26. Él hará temblar también los cielos con el poder de su palabra. Hebreos capítulo 12 y el versículo 26. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, a una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también los cielos.
Él irá a conmover. Por eso la Biblia dice, y las potencias del cielo serán avaladas. Y habrá señales en los cielos, la luna y las estrellas, y las potencias del cielo serán avaladas al llegar el final de los tiempos. Quinto lugar, Cristo hará temblar los peces de la mar. Ezequiel capítulo 38, versículos 19 y 20. Haré temblar aún la mar, dice el Señor, y los montes y los collados de Jerusalén se destruirán. En sexto lugar, Cristo hará mover con ese terremoto mundial el eje central de la tierra, del cual ella gira, torna o se vuelve en cada 24 horas. Isaías capítulo 13 y el versículo 13. Él hará cambiar el sistema actual del cual está desordenado. Y los científicos lo han probado que la tierra está fuera de su eje normal. Capítulo 13 del versículo 13 de Isaías. Porque haré estremecer los cielos y la tierra se moverá de su lugar. En la indignación de Jehová de los ejércitos, en el día del ardor de su ira, la tierra se moverá de su lugar. Saldrá de su eje normal. Y Él, cuando consuma por fuego y la restaure, Él la pondrá nuevamente en su estado normal, después del terremoto mundial y después de la consumación de todas las cosas. Séptimo, Cristo cambiará la geografía del planeta Tierra con el terremoto de ámbito mundial. Apocalipsis capítulo 6 y el versículo 12. La Biblia dice: miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como la sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra. Eso es simbólico. Como la higuera deja caer sus hijos cuando es sacudida por un fuerte viento. Una estrella es 24 veces o 34 veces, depende de su tamaño, mayor que la tierra. No la puede caer en la tierra porque fica en las puntas para el lado, es imposible. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo su monte y toda su isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes y poderosos, todo siervo y libre, se escondieron en las cuevas entre las peñas y los montes, y decían los montes y las peñas: caed sobre nosotros y escondenos del rostro de aquel que está sentado en el trono, porque llegó el día de su ira, y ¿quién podrá estar en pie? Oh, alabado sea su nombre para siempre. Octavo, Cristo hará temblar las montañas de su lugar. Lo acabo de leer, Apocalipsis 6:14. Apocalipsis 16:20. Nono, Cristo bajará los montes altos y aplanará la tierra. Isaías capítulo 40, el versículo 4. Todo monte y todo collado sea aplanado. Haced vereda para el Señor. Esa es su segunda venida, después de la gran tribulación, en el juicio de las naciones, cuando Él entonces consumirá los enemigos de Israel en el Armagedón. En décimo lugar, Cristo transformará las montañas en haciendas agrícolas durante el milenio. Isaías capítulo 29 y el versículo 17. La Biblia es tan grande y tan poderosa. Aquí usted la puede encontrar todo lo que usted quiere. Isaías 29, 17. ¿No se convertirá de aquí a muy poco tiempo el Líbano en campo fructífero, y el campo fértil será estimado por bosque, dice el Señor? Hoy Israel está floreciendo en el desierto. Uno de los señales de la venida de Cristo que yo voy a hablar hoy. Hoy el desierto está florido, y Israel planta semillas en el desierto donde no hay agua. Es el milagro de la restauración de Israel. En primer lugar, Cristo dejará muy pocas montañas altas y pocas islas. Apocalipsis 16:20, que ya lo leí. Décimo segundo, Cristo hará que los montes queden y correrán fuentes de agua. Isaías capítulo 30 y el versículo 25. Y sobre todo monte alto y sobre todo collado elevado habrá ríos y corrientes de aguas en el día de la gran matanza, cuando caerán las torres. ¿Cuál es la gran matanza? El Armagedón. Décimo tercer lugar, Cristo hará que el evangelio sea predicado en las islas que se queden. Isaías 66, 19. Isaías 66, 19. Y pondré en ellos señal, y enviaré a los escapados de ellos a las naciones, a Tarsis y a Put, a Lud, a las naciones que disparan el arco, a Tubal y a Javán, las costas lejanas que no oyeron de mí, ni vieron mi gloria, y publicarán mi gloria entre las naciones. Alabado sea su nombre para siempre, que aún en la tribulación los dos testigos predicarán, porque el amor de Dios es tan grande y no quiere que nadie se pierda. Alabado sea su nombre para siempre.
14º lugar, con ese gran terremoto la tierra de Israel se quedará aplanada. Zacarías capítulo 14 y el versículo 10. Zacarías capítulo 14 y el versículo 10. La tierra de Israel quedará aplanada para el día del Armagedón en el valle del Megido. Zacarías 14, 10. Toda la tierra se volverá como llanura, desde Gibeá hasta Rimón al sur de Jerusalén. Y esta será enaltecida y habitada en su lugar desde la puerta de Benjamín hasta el lugar de la puerta primera, hasta la puerta del ángulo en la torre de Ananel, a los lugares del rey. Será plana, donde los ejércitos se podrán ver a una distancia de millas de distancia, en el valle del Megido, en el Armagedón, al este y al norte del mar de Galilea, al norte de Israel, al sur del Líbano. 15º lugar, Cristo ahora, con este terremoto, que el eje original de la tierra vuelva a su lugar. Ya está probado científicamente, como le he dicho, que el eje de la tierra está fuera de su lugar, y el terremoto mundial la pondrá nuevamente en su posición, y la arreglará en el sol, y la transformará, y la alumbrará el sol 7 veces más al aproximarse el día del Señor. Isaías capítulo 30 y el versículo 26. Isaías capítulo 30 y el versículo 26. Y la luz de la luna será como la luz del sol en aquel día, y la luz del sol 7 veces mayor, como la luz de 7 días, el día que vendare Jehová la herida de su pueblo, y que curare la llaga que fue causada. El sol calentará 7 veces más en un día, al aproximarse el gran día del Señor y el final de todas las cosas después de la gran tribulación. La redención de la tierra será hecha por Cristo en uno solo día. Uno solo día. Isaías capítulo 66 y el versículo 8. La redención de la tierra será hecha por Él en un solo día. 66, 8. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? Concebirá la tierra en un día. Nacerá una nación de una vez, porque en Sión estuvo de parto y dio luz a los hijos. Esta es una profecía de doble sentido. Se cumplió el 17 de junio de 1948 con la fundación del Estado de Israel en las Naciones Unidas, y se cumplirá cuando el Señor entonces restaure a Israel a su estado normal y quite la maldición de la tierra en un solo día. Zacarías capítulo 3 y el versículo 9. La última parte del versículo de Zacarías 3 y el versículo 9. La restauración completa de la tierra hecha en un solo día. Dice Jehová de los ejércitos: quitaré el pecado y la maldición de la tierra en un solo día. En la última parte del versículo 9 de Zacarías capítulo 3. Pero este día en que Cristo traerá la redención de la tierra y hacer este gran milagro, este día será distinto, diferente a todos los otros, y será conocido como el día del Señor. Zacarías capítulo 14 y el versículo 6. El día del Señor. Y acontecerá que en este día no habrá luz clara ni luz noche. Jeremías capítulo 30 y el versículo 7. Jeremías capítulo 30 y el versículo 7. Mire bien. Cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Angustia para Jacob, la gran tribulación, pero de ella será librado. Tercero, será un día que no será ni día y ni noche. Zacarías capítulo 14 y el versículo 7. No habrá ni día y ni noche. Zacarías 14, 7. Será un día el cual es conocido de Jehová, que no será día ni noche. Pero sucederá que al caer de la tarde habrá luz. Al caer de la tarde ven las tinieblas de la noche, pero habrá luz, entonces no habrá noche. Será un día conocido como el día de Jehová. El día en que Él juzgue la tierra y a los enemigos de Israel. Será este día, un día que no habrá día ni noche. Cuarto lugar, será un día oscuro, el día de la venida del Señor para los impíos. Por eso la Biblia dice: ay de aquel, en Malaquías capítulo 4, ay de los impíos que serán pisados con los pies, pero los justos saltarán como ovejas. La Biblia no dice así, pero la Biblia dice: el gran y temible día de Jehová. Gran para nosotros los salvos y temible para los impíos, para los gentiles. Amós capítulo 5 y el versículo 18.
Amós capítulo 5 y el versículo 18. Será un día oscuro para ellos, para tinieblas. Hay de los que desean el día de Jehová. ¿Para qué queréis el día de Jehová? Será de tinieblas y no de luz. Tinieblas para los impíos. Será de tinieblas. Joel 2:2 dice la misma cosa. Día de tinieblas, día de oscuridad. Amós capítulo 8 y el versículo 9. Y acontecerá en aquel día, dice Jehová, que haré que se ponga el sol a mediodía y cubriré de tinieblas la tierra, pero el día será claro. El día será claro ¿para quién? Para mí y para ti. Pero para los impíos habrá tinieblas. Alabado sea su nombre para siempre. Bendito el nombre de Jehová para siempre. Quinto lugar, será un día largo. Zacarías 14:7, acabo de leer para ti, del cual al caer de la tarde habrá luz, entonces será un día largo. Y Jeremías 37, será un gran día, un grande día, quiere decir que será largo, Tal vez será como un día, como el día que oró Josué sobre el valle de Ajalón, del cual no salió la luna y el sol se detuvo hasta que Israel vengó a sus amigos. Un día que llegó casi 24 horas. Sexto lugar, el Señor será exaltado en aquel día. Isaías capítulo 2 y el versículo 17. Él será exaltado en aquel día para siempre. Isaías capítulo 2 y el versículo 17. La altivez del hombre será batida y la soberbia de los hombres será humillada, y solo Jehová será exaltado en aquel día. Alabado sea su nombre. Y solo Jehová será exaltado en aquel día. Séptimo lugar, en aquel día Jehová eliminará la vanidad de la tierra. Isaías capítulo 3 y el versículo 18. En aquel día quitará el Señor el atavío del calzado, las rencillas, las lunetas, los collares y los pendientes de los brazaletes. En aquel día el Señor limpiará el hombre del estado interior, de su vanidad interior. Le limpiará de todo rasgo de duplo corazón. En aquel día solamente el Señor será exaltado, y en aquel día solamente Él tendrá el primado y Él tendrá el poder. Y en aquel día nosotros vendremos con Él como iglesia, ya redimidos, ya salvos, ya cubiertos por la sangre, cuando Él destruirá a los enemigos de Israel en el valle del Armagedón. Octavo lugar, será un día terrible para los pecadores. Isaías 13 y el versículo 9. He aquí que el día de Jehová viene terrible de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Malaquías 4:5 es igual. Nono lugar, en este día el Señor castigará la tierra. Habacuc capítulo 3 y el versículo 12. Habacuc capítulo 3 y el versículo 12. Con ira hollaré la tierra y con furor iré trillar las naciones. Furor. Décimo lugar, en aquel día el Señor castigará los reyes de la tierra que se levantaron contra Israel y todos los que fueron en contra la generación de Abraham. Isaías capítulo 24 y el versículo 21. Isaías capítulo 24 y el versículo 21. Y acontecerá en aquel día que Jehová castigará el ejército de los cielos en lo alto. Quiere decir, las regiones celestiales donde habita Satanás lo castigará, y a los reyes de la tierra sobre la tierra. Y serán amontonados como se amontona a los encarcelados en mazmorra, y en prisión quedarán encerrados y serán castigados después de muchos días. Dios juzgará a todo aquel que se levantó durante el período de los problemas palestinos en el Medio Oriente. Primer lugar, en aquel día, el día que la Trinidad satánica será atada por el poder del Señor, el día que la bestia, el anticristo y el falso profeta serán echados en el lago de fuego al final del juicio de las naciones. Isaías 27:1. En aquel día Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte, al Leviatán, serpiente veloz, y al Leviatán, serpiente tortuosa, y matará el dragón que está en la mar. En este día Él destruirá el anticristo con el poder y su autoridad. Apocalipsis 21:2 y Apocalipsis 13:1. Décimo segundo lugar, en este día será tocada una gran trompeta. Isaías 27:13.
Y acontecerá también en aquel día que se tocará una gran trompeta, y vendrán los que habían sido esparcidos en la tierra de Asiria, y los que habían sido desterrados a Egipto, y adorarán a Jehová y en el monte santo de Jerusalén. ¿Quién son esos que vendrán? Los judíos que habían sido dispersos por las naciones. Ellos vendrán para la restauración del reino milenar, del cual Jesucristo será rey, pero David será príncipe, y reinarán juntos bajo la autoridad del Señor Jesucristo en el milenio. Zacarías 9:14. Tocará una gran trompeta. Esa trompeta se llama Hosh Haná, la trompeta para la conversión, la trompeta de angustia, la trompeta de dolor por aquellos que se rebelaron en contra del Señor. Zacarías 9:14. Y Jehová será visto sobre ellos, y su dardo saldrá como relámpago, y Jehová el Señor tocará trompeta e irá entre torbellinos del austro, los carros de fuego. Él volará en su carro de fuego el día que Él ponga sus pies en el monte Sión, y los pies se partan al oeste y al este, para juzgar a los enemigos de Israel. 13º, este día será el día de venganza del Señor. Isaías 34:8. Será un día de venganza, un día de ira. He aquí que yo haré volver la sombra por los grados que ha descendido con el sol, y el reloj de Acaz 10 grados atrás, y volvió el sol 10 grados, los cuales ya había descendido. En la escritura, cuando la Biblia dice que entonces oró Isaías, y la sombra del reloj de Acaz regresó 10 grados, regresó nada más y nada menos que 2 horas y 45 minutos. El ejército solar, el sol, la luna, las estrellas pararon. El eje de la tierra paró y regresó para atrás. Este día Dios irá a regresar a la tierra una vez más, e irá a destruir a los enemigos de Israel para siempre. Para siempre, para siempre, Él reinará con su pueblo Israel. Y el versículo 8 de Isaías 34 dice: porque es día de venganza de Jehová, año de retribuciones del pleito de Sión. Retribuciones. Él irá a pagar a cada uno lo que ha hecho en contra de su pueblo Israel. A cada uno lo irá a pagar. Será un día de venganza. Un día de venganza, que Él irá a vengar a sus enemigos. Isaías 61 y el versículo 2. La segunda parte, Isaías 61 y el versículo 2. A proclamar el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a los enlutados. Acuérdese que Jesucristo, cuando abrió el libro de la ley y leyó Isaías 61 en la sinagoga de Nazaret, Él dijo: el Espíritu de Jehová está sobre mí, porque me ungió a publicar las buenas nuevas, porque me ungió a dar vista a los ciegos, a libertad a los cautivos, para anunciar el año de gracia de Jehová. Ahí Él para. Él para en el año de gracia. ¿Por qué? Porque Él vino en la dispensación de la gracia. Él no dijo para anunciar el año de venganza de nuestro Dios. Él habló la mitad del versículo. Él dijo para anunciar el día, el año de gracia. El año de gracia. Entonces la segunda parte de ese versículo, que es la segunda parte de Isaías 61, 2, entonces dice el día de venganza de nuestro Dios. Aquí está la gran diferencia. Mira bien. Es un año de gracia, quiere decir que la gracia es mayor que la ira, pero es un día solo de ira, pero es un año de gracia. Es una dispensación entera. La dispensación de la gracia que hablamos ayer, una dispensación entera de gracia, que ya llevamos 2000 años, pero es un día solo de ira, porque la misericordia triunfa sobre el juicio. Alabado sea su nombre para siempre, porque si no fuese así nosotros seríamos consumidos. 14º lugar, será un día insoportable. Ezequiel 38:20. Será un día insoportable, el día que Él destruya a los enemigos de Israel. 15º, este día habrá un gran terremoto mundial, cuando las fuerzas del anticristo, del Armagedón, invadan a Israel. Ezequiel 38 y versículo 19. Ezequiel 38 y versículo 19. Porque he hablado en mi fuego de mi ira, que en aquel tiempo habrá gran temblor sobre la tierra de Israel. Cuando Rusia ponga sus pies en la tierra santa, con todos sus aliados, Libia, los árabes, los cosacos, los países árabes, los enemigos de Israel, habrá un terrible abalo en la tierra de Israel. Es ahí donde Israel se convertirá, porque Israel se verá cercado por todos sus enemigos, y entonces ellos se volverán al Señor, y la Biblia dice: todo el que clamara al Señor será salvo.
En aquel día ellos verán el Mesías. Y la Biblia dice, y todo ojo lo verá, y se lamentarán las tribus de la tierra, y todo el ojo lo verá, y los que los traspasaron se lamentarán. Porque Israel verá a su Mesías que crucificó en la cruz a 2000 años atrás. 16º lugar, en este día Cristo subirá al monte de los olivos, del cual será dividido al medio. Zacarías capítulo 14 y el versículo 4. Se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por el medio, hasta el oriente, hasta el occidente, hasta un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hasta el norte, y la mitad hasta el sur. Los científicos han descubierto hoy día que en el monte de los olivos hay una rajadura, y el monte de los olivos se está partiendo en dos, al este y al oeste, cumpliendo la escritura que cuando Él viene y pone sus pies en el monte de Sión, con la iglesia tras sus espaldas para juzgar los enemigos de Israel, el Armagedón, el monte se abrirá en dos para dar entrada al monte de Josafat, donde Él juzgará a las naciones. Alabado sea su nombre para siempre. 17º lugar, este día será un día frío. Zacarías capítulo 14 y el versículo 6. Acontecerá que en este día no habrá luz clara ni oscura, será un día frío. 18º lugar, este día será un día de ira de parte de Dios, como ya leímos en Sofonías 2:2, día de ira, día de venganza. 19º lugar, será un día de tinieblas y de angustias sobre la tierra. Sofonías 1:14 y 15. ¿Para qué queráis ver el día del Señor? Día de tinieblas, día de dolor, día de oscuridad y día de venganza. El 20º, en este día saldrán los dos nuevos ríos, como yo leí para ti, Zacarías 14:8. Por eso la Biblia habla en el libro de Ezequiel 44 a 47, los ríos que salen del trono de Dios para la sanidad. Esos son los ríos que irán a salir en el juicio de las naciones antes del milenio, para alimentar las naciones de los gentiles que se quedaren aquí después de la purificación de todas las cosas. 21º lugar, en aquel día el Señor será rey. Zacarías capítulo 14 y el versículo 9. Y Jehová será rey sobre toda la tierra. Y en aquel día Jehová será uno, y su nombre será uno. Alabado sea su nombre para siempre. 22º lugar, será un día de confusión. Zacarías 14:13. Y acontecerá en aquel día que habrá entre ellos un gran pánico enviado por Jehová, y trabará cada uno de la mano de su compañero, y levantará la mano contra su compañero. Quiere decir que los ejércitos que se levantaron contra Israel en el Armagedón, aquel día Dios lo destruirá con el poder de su ira y el poder de su autoridad, que saldrá del Espíritu del Señor con su boca. 23º lugar, será un día caliente para la ira de Jehová. Malaquías capítulo 4 y el versículo 1. Porque aquí que viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. En aquel día vendrán y los abrazará, dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejaré raíz ni rama. Quiere decir, lo destruirá a todos que se levantaren en contra del pueblo elegido de Dios, Israel. 24º lugar, el profeta Elías vendrá antes de este día. Malaquías capítulo 4 y el versículo 5. He aquí que yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Jesucristo dijo, hablando de Juan Bautista, y este es el Elías que debería haber venido, pero no en Elías en su persona. Él vino en el poder y en autoridad de Elías, no vino en la persona de Elías, porque Elías en Moisés en el hebreo vendrán como los dos testigos en la gran tribulación. Hay muchas otras suposiciones del cual no tenemos la última palabra, pero Elías fue arrebatado al cielo, y los dos testigos tendrán poder para convertir las aguas en sangre, tendrán poder para cerrar los cielos, tendrán poder para mandar plagas, y solamente Moisés y Elías tuvieron este poder. Y Elías fue arrebatado al cielo, y Dios lo arrebató con un propósito. Él está en Ezequiel 4, donde la Biblia dice, ¿quién es estos dos olivos que asisten delante del Señor de toda la tierra? Dios lo arrebató con un propósito. 25º lugar, este día vendrá sin advertencia. 1 Tesalonicenses 5:2. Cuando los hombres hablen de paz y seguridad, entonces vendrá la destrucción. El mundo entero ahora está hablando de paz. La Unión Soviética está hablando de paz. La Unión Soviética ha restaurado las relaciones diplomáticas con Israel, algo inédito. Lo ha restaurado.
pero yo creo en contra de toda evidencia, porque la Biblia dice que el justo vivirá por la fe. Yo creo en contra de toda evidencia que en el final de los tiempos Rusia y los árabes y los enemigos de Israel se levantarán para destruir a Israel. La Biblia dice, el justo vivirá por la fe. La Biblia dice, no andamos por lo que vemos, andamos por la fe, porque por lo que vemos es pasajero. Quiere decir que esa amistad de la Unión Soviética con Israel nada más es que el plan de Dios, que a cada día está saliendo judíos de la Unión Soviética para la restauración de Israel, porque la Biblia dice, decida al sur, deje venir mis hijos, decida al norte, deja venir mis hijos, y plantaré a Jacob nuevamente en su tierra, y él echará raíces y florecerá, y llenará de árboles la faz del mundo. Quiere decir que Gorbachev está dejando salir los judíos, que es llamado la Operación Éxodo, por la segunda vez, porque Dios lo puso en su corazón para cumplir la Escritura. Pero al final de los tiempos, Rusia mostrará realmente sus dientes, quién realmente es, para destruir a Israel, donde Gog y Magog serán destruidos en los campos del Megido durante la batalla del Armagedón. Y este día vendrá como un ladrón de noche. 1 Tesalonicenses 5:2. Vendrá como un ladrón de noche. Quiere decir, vendrá en una hora que nadie irá a esperar. Primero, la segunda venida de Cristo hay dos etapas. Lo voy a empezar hoy por la noche. Hoy voy a hablar sobre las profecías y señales de la segunda venida de Cristo. Entonces, mañana por la noche yo voy a hablar sobre la segunda venida de Cristo en sus dos etapas. Primero Él viene ahora, pero después Él viene después de la gran tribulación para juzgar a los enemigos de Israel, destruir a las naciones que se levantaron contra Israel e empezar el milenio. Son dos etapas. Abra tu Biblia en 2 Pedro. 2 Pedro capítulo 3, versículo 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón de noche. Esa expresión ladrón de noche usa dos veces. Primero, para Él venir a buscar la iglesia ahora, nosotros los salvos, y después vendrá como ladrón de noche para la conversión de Israel y para la destrucción de los enemigos de Israel, el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Quiere decir que el final de los tiempos, final de la consumación de los siglos, el plan eterno de Dios, en el final, cuando Él venga con su iglesia, entonces la Biblia dice que Él destruirá a sus enemigos y Él restaurará tierra a su estado original después del milenio para que habite la justicia. Abra tu Biblia en Zacarías capítulo 14. Zacarías capítulo 14. Versículo 11. Y morará en ella y no habrá nunca más maldición, sino que Jerusalén será habitada confiadamente. Para siempre, para siempre, para siempre. El territorio de Israel es el territorio de Israel para siempre. Y nadie tiene derecho de discutir sobre su poder y sobre su ciudadanía. Nadie lo puede discutir, nadie. Nadie lo podrá hacer. Zacarías capítulo 12 y el versículo 9. En aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén. Destruir a todas las naciones. La Biblia dice todas es todas. Usted ha visto que los Estados Unidos, George Bush ha dado una oportunidad para Saddam Hussein para que él retire sus tropas hasta el 15 de enero. Porque las Naciones Unidas ya ha aprobado el uso de fuerza. 12 votos contra 2. Solamente Cuba y Yemen se votaron contra y China se abstuvo de votar. Él tiene hasta el 15 de enero para sacar sus tropas de Kuwait. Pero mira bien, ¿qué es que él quiere discutir con George Bush? El caso palestino. Que Israel retire sus tropas y que Israel retire su ciudadanía y su poder de los territorios ocupados, de la faja de Gaza y de los territorios de West Bank. Eso es totalmente dos asuntos distintos que no tienen ninguno a ver con el otro. Primero, fueron los árabes que atacaron a Israel en 1967 para destruir a los judíos. Lo atacaron el día de Yom Kippur, fueron ellos que atacaron. Egipto del sur, Siria del norte, Irán e Irak del oeste lo hicieron un sándwich en Israel. Fueron ellos que atacaron. Entonces Israel tomó de vuelta lo que ya era de Israel. Lo que ya era de Israel. El Líbano es de Israel y el Líbano será de Israel. Será, antes de la consumación de las naciones, será de Israel. ¿Qué es que él quiere? Él invadió a Kuwait con un propósito. ¿Cuál era? Invadir a Saudi Arabia también.
Cuando él vio que los Estados Unidos entonces pusieron y estacionaron sus fuerzas en Arabia, él no puso a invadir. ¿Qué es que él quería? Invadir Kuwait, invadir Saudi Arabia, tomar sus armas, tomar su petróleo y destruir a Israel. Ahora, ¿qué es que él quiere? No va a retirar sus tropas si el caso palestino no fue resuelto. James Baker ya envió un mensaje para el ministro de Defensa de Israel diciendo que no irá a hablar de ninguna manera sobre estos asuntos, que un asunto no tiene nada a ver con el otro. Pero el final de los tiempos, en el final de los tiempos las cosas no serán así. Todas las naciones se voltearán en contra de Israel en el final de los tiempos. No se olvide que los Estados Unidos votó contra Israel el otro día en el caso de la matanza del templo de la montaña, cuando 21 palestinos murieron. Quiere decir que al final de los tiempos Él juntará todas las naciones en contra de Israel. Israel estará solo, pero al mismo tiempo estará con todo, porque el Señor descenderá con sus santos. Nosotros estaremos en sus espaldas, nosotros descenderemos con el Señor Jesucristo. Y entonces el Señor irá propiciar la redención absoluta de la tierra. ¿Cómo es que debemos esperar a este día entonces? Último lugar, debemos vigilar. Lucas 21, 34. Vigilar para estarmos de pie delante del Hijo del Hombre, porque estamos en el fin. ¿Cómo tenemos que esperar este día? Segundo, tenemos que estar sellados con el Espíritu Santo. Efesios 4:30. Estarmos sellados con el poder del Espíritu Santo, que es la única manera de la cual nosotros podemos nos presentar delante de Dios sin mancha y presentarnos delante de Dios con el poder. No contristéis al Espíritu de Dios Santo, del cual fuiste sellados para el día de la redención. El día de la redención de todas las cosas, redención de los cielos y de la tierra, redención de la raza humana, donde Cristo restaurará la tierra a su estado original. Tercero, deberemos estar sinceros y sin pecados. Filipenses capítulo 1 y el versículo 10. Para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Cuarto, debemos nos apresurar para este día. Segundo Pedro 3:12, apresurándonos para el día de Dios. Lo podemos apresurar el día de Dios, apresurándonos para el día de Dios, de los cuales los cielos pasarán con un estruendo y los elementos abrasados se confundirán. Esto es el fin de todas las cosas. Y quinto, en último lugar, Dios por su misericordia nos esperará en aquel día. Filipenses capítulo 1 y el versículo 6. Y estando persuadido a esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día del Señor Jesucristo. Alabado sea su nombre. La perfeccionará hasta el día del Señor Jesucristo. La Biblia dice: el que venciere, le daré de comer el maná escondido. El que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono para juzgar las naciones. El que venciere, le daré un cetro de hierro para que administre las naciones. El que venciere, escribiré su nombre en una piedrecita blanca. El que venciere, lo haré columna en el templo de mi Dios. El que venciere, jamás saldrá fuera. El que venciere, caminará conmigo en vestiduras blancas. El que venciere y el que venciere. Alabado sea su nombre. El que venciere para siempre. Entonces nos presentaremos delante de Dios y nosotros tenemos parte en la redención de la tierra, en el tiempo entonces que Él irá a restaurar todas las cosas a su estado original. Vámonos a poner en pie, por favor. Vamos a orar. Padre, te agradecemos en esta mañana. Te agradecemos, Señor, por tu palabra. Te agradecemos por tu poder y te agradecemos por tu autoridad. Sabemos que tú irás a redimir a esta tierra. Sabemos que tú irás, Señor, a redimir todas las cosas en el final de los tiempos. Y sabemos que somos partícipes de la redención tuya. Sabemos, Señor, que tú juzgarás a este mundo y lo juzgarás con justicia. Pero a los santos y a los salvos, tú con poder y con autoridad los preservarás para tu honra y para tu gloria hasta aquel día. Padre, te agradezco por esta mañana. Te agradezco porque sabemos que la tierra, su principio, fin y redención será eterna y habitaremos en ella para siempre, en la nueva Jerusalén, en la ciudad celestial, donde habitará la justicia para siempre.
En el nombre de Jesús te agradecemos esto. Amén. Dele un aplauso a Cristo, hermano. Un poquito.